¿Alguien se recuerda de qué rey hablamos la semana pasada? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Solo mi esposa se recuerda. De Josafat. El tema para hoy es hasta finalizar la tarea. Pero ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo empatamos esto con el tema del año, el tema del ciclo? Sirvo como sirves al Señor, andando en los caminos de Dios hasta finalizar la tarea. Es decir, no dejarla a medias, no dejarla comenzada y después no terminarla. De eso se trata este mensaje, que también nos va a enseñar mucho, seguramente nos va a bendecir, y espero yo que podamos ser desafiados, mis hermanos. Así que quiero invitarles a tomar su Biblia y que digan conmigo: mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, sanidad y amor, para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y somos servidores del Señor. Vayamos a 2 de Crónicas, capítulo 17, por favor. 2 de Crónicas 17. Cuando lo encuentre, se pone de pie y vamos a leer los versos 3 al 6. 2 de Crónicas, capítulo 17, versículos del 3 al 6. Segundo de Crónicas 17, versículo 3. Ya todos lo tienen. Nos ponemos de pie y leemos estos versículos que dicen así: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Amén. Todo en su lugar. Y no van a pensar que el hermano pastor le gusta predicar sobre Josafat, porque tiene un himno que se llama así. E incluso ahora dice: en todo en medio de Judá. Y mi hijo se llama Josafat de Judá, porque Josafat fue el rey del reino de Judá. En donde solo estaban la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ya les he mencionado esto. ¿Y por qué volvemos a hablar de Josafat si de él hablamos la semana pasada, mis hermanos? Sin embargo, notarán ustedes, este hombre Josafat fue hijo de Asa. Y la semana pasada hablábamos de que él decidió andar en los caminos de su padre sin desviarse, haciendo lo que agrada a Dios. Pero también mencionamos un detalle importante que hoy va a ser este mensaje, va a ser como el complemento del mensaje de la semana pasada. Mencionamos en detalle los lugares altos. Yo no sé si usted se recuerda, pero yo les dije que los lugares altos en el pasaje que leímos la semana pasada en 2 de Reyes no fueron quitados. Y yo les decía que para mí eso fue una estrategia del rey Josafat para no tomar así como de romplón todas las cosas, quitarlas y tirar todo para no asustar al pueblo. Pero él tenía que hacer algo al respecto. Y aquí encontramos que efectivamente quitó los lugares altos. Y ese es el punto, hermano.
El caso es que muchos hermanos, muchos creyentes, a veces se da la situación de que viven con familiares no creyentes, con familiares que tal vez son idólatras y tienen que convivir en la misma casa. El problema es que si el dueño de la casa es el no creyente y el creyente es el que está recomendadito, digámoslo de esta manera, pues tiene que aguantarse y pasar frente a los ídolos y tal vez no se va a arrodillar ni nada de eso, pero pensar que convivir con esa situación. Y lo mejor en ese caso para la persona será tratar de apartarse y de ir a un lugar donde él pueda establecer sus propias reglas como cristiano. El mayor problema, mis hermanos, es a veces el dueño de la casa es el creyente y permite que el familiar no creyente, que solo está recomendado ir con él, traiga sus imágenes, ponga sus altares, haga sus cosas ahí que hacen los idólatras. Ese es el gran problema, porque entonces no está quitando los lugares altos de su vida. Entonces él no está tomando la rienda de su vida espiritual, o ella. Y entonces de eso se trata este mensaje. Por eso es hasta finalizar la tarea. Nosotros como creyentes entramos en una dinámica y en un proceso en el que debemos ir limpiando nuestras vidas de todo lo malo. A mí me fascinaba cuando el pastor Manuel Cruz nos ilustraba de esas esculturas que hacen. Por ejemplo, si el escultor quiere hacer un león, entonces tiene el gran bloque de piedra o de lo que sea, el material de que lo va a hacer, y lo que hace él es imaginar la imagen del león o dibujar o trazar la imagen del león y luego empieza a quitar todo lo que no es del león y finalmente queda solo el león. O si quiere hacer un oso, quita todo lo que no es de oso y finalmente queda el oso. El creyente en su vida, en ese proceso de santificación, tiene que ir quitando todo lo que no es de creyente, todo lo que no va con la vida espiritual que agrada a Dios, todo lo que no va con lo que Dios desea de nosotros y todo aquello que contamina su comunión con Dios. Por eso me encanta este pasaje, porque aquí nos enseña que Josafat luchó por terminar la tarea de andar en los caminos de Dios y consiguió algunas cosas importantes Josafat. En primer lugar, consiguió o logró que Dios lo respaldara. Yo pregunto, hermanos, ¿quién no quiere tener el respaldo de Dios aquí en su vida? Y esa pregunta sonó fea, ¿va? Porque dije, ¿quién no quiere tener el respaldo de Dios en su vida? Y algunos suavemente dicen, no, amén. No sé si el amén es de que no quieren tener el respaldo de Dios, o el amén es porque confirman que quién no quiere tener el respaldo de Dios. Pero si fue para confirmar que quieren tener el respaldo de Dios, fue muy suave ese amén. Tal vez si les digo, todos queremos tener el respaldo de Dios. ¿Verdad que sí? Todos. ¿Qué mejor que tener el respaldo de Dios para nuestras vidas? El versículo 3 y el versículo 4 dicen esto: y Jehová estuvo con Josafat. No tengas palabras. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo. ¿Por qué? Porque Josafat anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. ¿Qué representan los Baales? Idolatría, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Ahora usted que es hijo, usted que es joven y tiene a su papá ahí a la par o lo tiene en vida y es un buen ejemplo espiritual para usted, usted podría decir, yo quiero andar en los caminos. Por ejemplo, Marcito podría decir, yo quiero andar en los caminos de mi padre Esteban, en los caminos que él anduvo, en los caminos de... Eso es
hacer lo que hicieron nuestros mayores. Eso es tomar el ejemplo de nuestros mayores para bien. Y entonces encontramos que al hacer esto, Dios lo respalda, porque Dios dice que estuvo con él. Jehová estuvo con él. Es decir, que tenía la presencia y tenía el respaldo divino. El asunto es, ¿por qué obtuvo ese respaldo? Y el verso nos responde. Primero, que anduvo en los primeros caminos de David su padre. Y a mí me llama poderosamente la atención que digan los primeros. Porque eventualmente David cometió errores. Porque eventualmente David hizo algo que todos conocemos. Todos lo sabemos. Y perdón por los que se llaman David. Pero David también tuvo su lado malo. Por eso es importante que el escritor sagrado se tome el trabajo de decir los primeros caminos de David su padre, porque los primeros eran aquellos donde se decía de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué maravilloso! Y entonces Josafat tomó esa parte, la parte buena. El ejemplo seguido no es simplemente de su papá, sino también de David como rey. El rey ejemplificador de todos los demás, el modelo de una sociedad. Si el rey podía ser modelo para toda la juventud de aquel tiempo, ¿cómo no serlo para sus descendientes? Y Josafat, ya lo dijimos la semana pasada, era descendiente, no hijo directo de David, pero sí era descendiente de David. Entonces él toma esa parte, imita a esa parte de David, que a su vez fue imitada por Asa, el padre directo de Josafat. Ahí es donde se establece en la Biblia que él se va imitando el camino de nuestros ancestros, el camino de nuestros antepasados. Por eso le preguntaba, ¿cuántos saben el nombre de sus abuelos? Yo sé el nombre de mis abuelos y yo ya soy de los más grandecitos en esta casa, hermanos. Todos deberían saber el nombre de sus abuelos. Si yo lo sé. El papá de mi papá se llamaba José Antonio Viator. La mamá de mi papá se llamaba Luz Herrera de Viator. El papá de mi mamá se llamaba Miguel Viator. Y la mamá de mi mamá, o sea, mi abuelita, se llamaba Elvira Viator, o de Viator. Esos son mis 4 abuelitos. Pero los nombres de mis bisabuelos ahí ya no llegan. Ahora, yo les he contado a ustedes que del lado de mi papá, tuve buenísimos ejemplos en cuanto a trabajo, en cuanto a caballerosidad, en cuanto a responsabilidad, relaciones humanas y todo eso, pero no tuve un ejemplo de vida cristiana, de vida espiritual. Por el lado de mi madrecita vino ese ejemplo de vida espiritual. En cuanto a mis abuelos paternos, tengo entendido que ellos eran católicos. Lo que estamos hablando de los lugares altos. En el lado de mi madre, mis abuelitos sí eran cristianos evangélicos. Y allí viene la compensación, ahí viene la parte que uno tiene que tomar para su vida. En principio, por impulsos juveniles, a veces uno toma el mal ejemplo, lo que no estaba bien. Pero cuando uno llega a la madurez, cuando uno llega a pensar por sí mismo, a ser sensato, entonces uno tiene que elegir. Y elegir el ejemplo correcto, el ejemplo que va a honrar a Dios, porque entonces Dios me va a respaldar a mí. ¿Por qué más respaldaba el Señor a Josafat? Dije primero porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, pero segundo dice ahí el pasaje, el versículo, que no buscó a los Baales. No buscó a los Baales. La influencia de los seguidores de Baal en ese tiempo era muy fuerte, hermanos. Ellos tenían mucha influencia, mucho poder, hacían muchas cosas y hacían muchos seguidores fácilmente.
Israel y Judá, como reinos, también cayeron en aquel paganismo. Mucha gente israelita, mucha gente de la tribu de Judá o del reino de Judá, también cayeron en esos engaños, también se desviaron del camino correcto. Pero Josafat dice aquí que se mantuvo fiel al verdadero Dios. Manténgase fiel, hermana Gloria, vean momos también. Ahí tiene que brillar con esa luz que Cristo ha puesto en usted. Y donde quiera que vayamos cada uno de nosotros, ahí tenemos que brillar. No, bueno, entonces entonces me acomodo aquí una hora, porque se echan un traguito antes del almuerzo, yo también. Entonces echan medio octavo, me vamos a echar uno. Aquí hacen el rezo de no sé qué, o aquí adoran a Mashimohuat. ¿No? Nosotros tenemos que mantenernos fieles. Cuando yo estaba en la iglesia Berea, recuerdo que cantábamos tanto: donde quiera que vaya, le adoro, en todo tiempo le adoro, porque su amor me rodea como el mar. El canto continúa, pero ya sé que usted va a querer comprar el disco. Si sigo cantando, mejor dejémoslo ahí. Pero dice: en todo tiempo le adoro. Donde quiera que vaya, le adoro. ¿A quién? Al único Dios verdadero. Josafat no se fue tras los Baales. Josafat se mantuvo fiel al verdadero Dios, al Dios de David, su padre, su ancestro, y al Dios de Asa, su padre biológico, que también fue rey y que también se mantuvo fiel en los caminos del Señor. Pero ¿por qué otra razón nosotros, o qué otra cosa podemos decir que logró Josafat con su fidelidad? Logró que Dios confirmara su autoridad. El versículo 5 nos revela ese detalle importantísimo. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano. Y todo Judá dio a Josafat presente, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Aquí en las empresas guatemaltecas se estila mucho el hecho de que cuando quieren contratar a alguien para un puesto de trabajo, pues inician un proceso de selección y reclutamiento y selección, un modo expresado, y cuando llegan con la persona que consideran que es la mejor de todas, le dicen: bueno, le vamos a dar la oportunidad, pero va a estar a prueba 2 o 3 meses. O sea, todavía no es tan oficialmente parte de la empresa. Va a estar 2 meses, 3 meses, y si miramos que da la talla, si miramos que resulta bien, ¿qué se hace? No confirman. Pero si miramos que no le gusta trabajar o no hace bien las cosas, simplemente le vamos a decir: perdone, no pasó la prueba. Y no hay ninguna responsabilidad de la empresa de decir: ¿y mi tiempo? ¿Qué tiempo de 2 meses, verdad? ¿Y mi tiempo? Nada, entonces se va porque no dio la talla. Pero si dio la talla, confirma. Y me gusta que ese término se usa aquí para Josafat. Y no es que Dios le haya dicho: vas a estar a prueba tanto tiempo, no. Simplemente que al ver Dios esa entrega, el que no se apartara de los caminos del Señor y que no se fuera tras los Baales, le confirmó su autoridad. Fíjense pues, además de la presencia y apoyo del Señor, también ahora se muestra que confirma su reinado, que viene a representar su autoridad. Y observamos aquí que la forma en la que se ve esa confirmación tiene 3 pilares, 3 elementos. Primero, a través del reconocimiento del pueblo. ¿Qué dice aquí que hizo el pueblo, hermano? Trajo presentes. Cuando Dios me confirmó como pastor, no recuerdo que me han sido presentes, ahorita estoy recordando más. ¿Qué le dio al pueblo? ¿Qué le dio al grupo a ser líder cuando lo confirmamos como líder ahí en Lux? Pues ni las gracias, hermano, pero ahí fue. ¿Qué le dieron, hermana Gloria, cuando la confirmaron como
director del Ministerio de Intercesión. Pues a lo mejor nunca le dijeron gracias por orar, pero ahora yo le digo gracias. Y de veras, hermano, Dios cuida hasta los detalles más sencillos en nuestra vida. Impulsó al pueblo a que ellos les trajeran presentes. Es decir, de hecho que el pueblo viniera con presentes es señal de que el pueblo acepta la autoridad de su rey. Porque en otro caso no lo hubieran hecho. De otra manera no lo habrían hecho. Si usted no está de acuerdo con nada, ni siquiera los saluda, mucho menos llevarles presentes. Por ejemplo, esos regalos, hermanos, para el que no ha entendido. Regalos. No va a estar llevando regalos. Va a ser como hizo, ¿cómo se llama? Mardoqueo, que cuando nombraron a Amán, era el malo de la película ahí, ¿verdad? Lo nombraron y todos tenían que saludar, inclinarse ante él, y él no quería inclinarse, por eso le tocó duro. Dios lo honró después a él. Pero yo vi alguna vez esta ilustración o esta historia presentada como cuento en el libro aquel que sacaba antes que para todos no se llama, ¿no te hablas tú? Tenemos suerte. Escuela para aquí mamá en y ahora todo. Escuela para todos, gracias, tengo un aliado aquí, gracias. Ahí venían diversas secciones, venía una sección de cuentos, creo que le llamaban, y salió el cuento de Salomón, que no quería saludar a Mardoqueo, y dicen que en la entrada había una persiana parecida a esta, y el ¿cómo se llama? Salomón se quedó, ¿cómo se llama? Amán, y entonces Amán dice que mandó que cuando viniera él saliendo y estaba Mardoqueo en la puerta, o cuando viniera entrando Mardoqueo más bien, que bajaran la persiana hasta 1 metro de alto, para que tuviera que echarse para entrar y hacerlo saludar. Que Mardoqueo más chistudo cuando vio la persiana, se agachó pero entró de retroceso. Pero eso ya no es de la Biblia, ¿no? Eso ya es de esa revista, de ese libro que les digo. Ellos lo arreglaron. Pero aquí vemos que este hombre, hermanos, tenía el reconocimiento del pueblo. Ahora, si con el reconocimiento del pueblo ya es bastante, imagínense lo que viene a continuación, porque dice también en el versículo 5 que le dio riqueza y tuvo riqueza. ¿Quién quiere tener riquezas aquí, hermano? Bueno, le vamos a dar una su parcela, vamos a tener. ¿Y qué más quiere tener riquezas? Bueno, tú. Te voy a ir a la Fusco conmigo. Bueno, ¿quién quiere tener riquezas, hermanos? Todos queremos riquezas. Entonces las riquezas no son malas. Dios es rico, nuestro Padre es rico. Lo malo es poner su corazón en las riquezas. Lo malo es poner su corazón en el dinero. Ahí de todos los males es el amor al dinero. Pero la riqueza no es mala si se usa bien. Y Josafat recibió riquezas, otro elemento que afirmaba la autoridad de su reinado delante del Señor. Cuanto más tiene la persona, mayor es el grado de autoridad que tiene, porque no me dejarán mentir ustedes que no saludan igual al que no tiene mucho como al que tiene bastante, lo saludan con más reverencia, con más seriedad. Por si de repente se le cae un billete por ahí, va. Entonces uno no saluda. Eso da autoridad, eso da respaldo, eso da calidad de vida, hermanos. La riqueza, o sea, pero esta riqueza vino a él por causa de que él había permanecido en los caminos del Señor. Fíjense pues lo que le reconocimiento del pueblo. Riqueza. ¿Qué le faltaba? ¿Cómo se llama la hermana que se viera Momostenán? Eso le faltaba. Gloria. Y no es que le dieron una a su esposa que se llamaba Gloria. No, el Señor dice aquí en el versículo 5, anoten ustedes, hermanos, por sus propios ojos. Dice, Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas, y tuvo gloria en abundancia.
Hermanos, ¿qué significa tener gloria? Es tener fama, es tener buen nombre, es tener el respeto y ser honrado por los demás, es ser tenido por alguien importante. Eso es gloria. Tener esa dimensión, ese aspecto de gloria, va a dar a las personas mayor autoridad. Y Josafat sin duda estaba en ese proceso de que estaba ganando autoridad por su lealtad, por hacer lo que hicieron sus mayores, por imitar los buenos ejemplos de sus mayores en la fe, de sus mayores en el aspecto espiritual. Dios entonces sin duda provocó que él tuviera estos elementos que iban a afirmar la capacidad de autoridad que él tenía. ¿Quiere usted que la gente le traiga presentes? ¿Quiere usted recibir riquezas? ¿Quiere tener gloria? Bueno, ya sabe la respuesta, ya sabe la clave. Sea fiel a Dios. No se aparte de los buenos caminos de las personas, ya sea sus familiares, sus mayores en su familia o en la iglesia, sus líderes, sus pastores, los buenos ejemplos que ha visto. Recuerden, los primeros caminos. Porque puede ser que el líder, el pastor, ha hecho cosas que no están bien también. Pero siga lo bueno. Todo es lícito, decía el apóstol Pablo, pero no todo conviene. Y finalmente, ¿qué fue lo que consiguió este rey Josafat? Fue animar su corazón en los caminos de Dios. Versículo 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Porque al principio había hecho cosas buenas, pero había dejado los lugares altos. Aquí se animó su corazón en los caminos del Señor, en los caminos de Jehová. Y entonces tomó la determinación. Supongo que había pasado algún tiempito ya. Y dijo, ahora sí, volvamos los lugares altos, porque son lugares de idolatría. El pueblo ofrecía ahí a Jehová, pero en los mismos lugares de idolatría. Esto es como que dijéramos nosotros, mire, fíjese que allá la iglesia católica dice que la van a desocupar y están vendiendo el inmueble. Compremos, eso es más grande, hermanos, y lo llenamos. Y nos vamos ahí. ¿Lo haría usted? ¿Se iría usted conmigo para ir? Y yo ya no predicaría así, predicaría con una sotoa. ¿Haría usted? Pues, algunas por molestarles, dije a los hermanos, los que viven en la libertad saben bien esto, que por un tiempo pasó un rótulo ahí en el templo de los mormones que decía se vende esta propiedad. Yo les iba a ofrecer 50,000 quetzales por no especial. Pues ahí para la iglesia le digo a mi esposo y a mis hijos y no sé quién más. Pero hermanos, es cosa seria eso, porque son lugares de idolatría, y eso es lo que estaba haciendo el pueblo, tomando esos lugares para ofrecer a Jehová. Pero los lugares altos como tales, los altares, lo que tenían ahí, permanecía. No era en sí el lugar terreno, porque a lo mejor se llegó a vivir a una casa donde antes había un brujo, por ejemplo. O donde antes, cuando no había construcción, se hacían cosas malas ahí. Cualquier tipo que usted se quiera imaginar de cosas malas. Quizá usted está viviendo ahí, pero usted llegó a ese lugar, usted lo santificó. Pero no siguió haciendo las cosas malas. No dejó aquellos elementos que representaban lo malo que había antes ahí. Entonces lo que hizo Josafat fue animar su corazón para quitar todo aquello que representaba el pasado negativo en su vida y en la vida del pueblo. Y eso es lo que Dios quiere de usted. Y eso es lo que Dios quiere de mí. Que si somos sus hijos, honremos a Él. Dejemos de estar honrando al diablo. Dejemos de estar agradando al mundo. Agrademos a Dios. Para eso fuimos llamados. Y nuestro llamado es un llamado de santidad, mis amados hermanos.
No podemos estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo, como se dice comúnmente. Nosotros necesitamos ser determinados. Y yo les hablaba de la determinación de Josafat la semana pasada y mencioné además a Josué. Ustedes sirvan a quien quieran servir, a los dioses que estaban al otro lado del río, o a los que están aquí, los dioses de los amorreos. Pero yo y mi casa, perdonen usted, yo y mi casa, serviremos a Jehová. ¿Cómo es de lindo saber que nuestra casa sirva al Señor también? Que nuestra esposa, que nuestros hijos sirvan al Señor. Me encanta ver esos cuadros. Gracias a Dios, yo lo he vivido en mi familia. Insisto, ninguno de los 5 somos perfectos. Tenemos nuestra falta, pero en nuestro corazón hay la determinación de agradar al Señor. Y la noche de ayer estuvimos ordenando a un nuevo pastor en la misión, que ya era pastor por años, 19 años de ministerio, pero ahora se le ordenó como pastor, ya no en funciones, sino como pastor ordenado, se le llama en los estatutos de la misión. Y esos 19 años él testificaba y daba gracias a Dios, porque también su esposa y sus hijos estaban ahí con. Y de hecho oramos, y también casualmente son 5. Y dimos gracias a Dios por ello. Hermano amado, usted que es padre, usted que es esposo, trate de que su casa sirva al Señor. Trate de que no se aparte ni su esposa ni sus hijos, porque les soy sincero, también he oído de casos, incluso de pastores, que el pastor es buenísimo y todo, y está en la congregación, pero la esposa no llega a la iglesia. La esposa queda en la casa. Yo al inicio, ¿qué les dije? El llamamiento es para mí, no para mi esposa. Pero él siempre está humillado. Y entonces algunos de ustedes ya le dicen pastor a él. Y eso es algo ganado por su fidelidad, por lo que hizo, porque eso es lo que hacía Josafat, lo que hemos estado aprendiendo. Entonces la puntada final aquí es, hermano, que animemos el corazón en los caminos de Dios. Siempre vendrán ofertas del mundo, siempre vendrán ofertas del enemigo. Y quizá le vamos a ofrecer más de lo que aquí se le ofrece. Pero nunca van a poder ver más, darle más de lo que Dios le da. Le pueden ofrecer más, pero nunca le van a dar más y mejor de lo que Dios nos da. Porque nadie le va a poder dar a usted la vida eterna. Y eso solo nuestro Dios Todopoderoso. Levántense sobre sus pies.